Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Durante esta hora les estaré acompañando. Yo soy Paola Romero y estaremos hablando hoy acerca de esa ley de la República en la que habla de la reducción de las horas laborales. En realidad, este proyecto de ley busca beneficiar a los trabajadores. ¿Quién se ve beneficiado con esta ley? ¿Cuáles son los deparos de algunos trabajadores, pero también de algunos empresarios con esta ley de la República? Todos los detalles y todas las preguntas a las cuales se les dará respuesta hoy en este nuevo capítulo de Actúe en Derecho. Hoy estaremos hablando acerca de este tema y la idea es que usted a esta hora pueda tener un panorama claro de qué es o qué busca esta ley. Primero, le invitamos a que se siga cuidando. El Canal TRO está comprometido con cada uno de sus colaboradores, pero también con cada uno de sus televidentes, a los cuales le invita a hacer un lavado constante de manos con agua y jabón, a evitar tocarse la boca y los ojos, también a usar tapabocas siempre que tengamos contacto con otras personas. Evitemos el contacto físico, es lo más importante. Procuremos guardar distancia y recuerde siempre limpiar las superficies y los objetos personales, estos que tenemos constantemente nosotros, como las llaves, el celular, algunos adaptadores, en fin, todo lo que está constantemente en nuestras manos, desinfectarlo con alcohol, o gel antibacterial, cualquiera de los productos que usted haya utilizado o que haya escogido para que usted pueda cuidarse, úselos. No los deje en su bolso, no los deje en su carro, no los deje en su oficina. No, si los compró, utilícelos, guarde. Recuerde que si usted se protege, usted me protege. Si todos nos protegemos, salimos de esta pandemia rápido. Y no olvide, importante, vacunarse. Y hoy en Actúe en Derecho, como les dije inicialmente, estaremos hablando a lo largo de esta hora acerca de ese proyecto de ley donde se estará tocando el bolsillo, puede ser, de algunos empresarios, pero también la integridad de los colaboradores. ¿Pero en qué consiste esta ley o qué es esta ley de reducción de horas laborales? En Actúe en Derecho se lo contamos. Desde hace 70 años, en Colombia legalmente se trabajan 48 horas semanales, tiempo de trabajo que fue creado por el presidente Mariano Ospina. Sin embargo, esto cambiará para beneficio de la clase trabajadora, pues el presidente Iván Duque sancionó la ley que establece la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas, sin disminución del salario ni el detrimento de los derechos y garantías laborales. La implementación de esta ley se realizará de manera gradual. Y para hablar específicamente de este tema nos acompaña la abogada María Fernanda Martínez Carrillo. Abogada, feliz tarde y bienvenida a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, Paola. Gracias a ustedes por la invitación. Muy agradecida con el Canal TRO, con los directores de este programa por hoy permitirme estar aquí. Espero poder resolver todas las dudas e inquietudes que tengan los televidentes acerca de esta nueva ley que sé que genera mucha controversia, pero que esperamos hoy poder resolver todas esas dudas. Bueno, abogada, ahora sí, a grandes rasgos, usted como profesional del derecho, ¿cómo ve esta ley? Bueno, Paola, cabe resaltar que esta ley de disminución de la jornada laboral es una ley que viene en un proyecto desde el año 2016 radicado por el Centro Democrático, que realmente, si vemos la exposición de motivos del proyecto de ley en ese momento, lo que busca realmente es esa reducción de horas de trabajo con el fin de aumentar la productividad empresarial. Va íntimamente ligada con las ejecuciones, con la ejecución del contrato, de las actividades de cada trabajador, y que paralelamente lo que se busca es que existan mayores garantías para los trabajadores, mayores espacios para los trabajadores colombianos, ¿sí? Que tengan un desarrollo integral en su vida profesional, en su vida familiar, y que asimismo puedan realizar otras actividades que no sean única y exclusivamente pues el estar trabajando en una empresa.
Muy bien, doctora, pues iniciemos y entremos en materia porque son muchos los mensajes que a esta hora de la tarde los trabajadores, nuestros fieles televidentes, están ahí con nosotros, pues tienen y nos han hecho llegar a través del 310-22-23-051. A través de esta línea, usted, querido televidente, se puede comunicar. Pero si lo que quiere es exponer su caso, dar su comentario, aclarar alguna duda, puede hacerlo en vivo y en directo a través del 648-4820. A través del 310-22-23-051 nos llega el siguiente mensaje. Y dice, ¿se verá afectado el salario de los trabajadores con la reducción laboral? Juliana Mendoza desde Cúcuta. ¿Qué le decimos a Juliana en Cúcuta, abogada? ¿Se va a ver reflejada esta disminución en el salario? No, Paola, los salarios no se van a reducir. De por sí la ley, desde su artículo 1, con el objeto de la misma, indica que la modificación del artículo del Código Sustantivo de Trabajo va íntimamente ligada a una reducción de la jornada sin que se disminuyan los derechos ya adquiridos y las garantías de los trabajadores, para lo cual los empleadores no podrán, bajo la prerrogativa de esta ley, disminuir salarios, ni lo que comprende un salario, prestaciones sociales, seguridad social, así se disminuya la jornada laboral. Muy bien, continuamos con más preguntas. Recuerde que usted puede participar de manera activa, también lo puede hacer a través de Facebook. ¿Cómo lo puede hacer? Ingresando al perfil del canal TRO, allí estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live. Allí hemos habilitado un chat para que usted nos pregunte, para que usted nos consulte, pero también para que nos reporte sintonía a aquellos cibernautas fieles que están conectados con nosotros de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Se conectan allí donde están diferentes partes del mundo. A ustedes muchas gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares y a sus lugares de trabajo. Vamos con la siguiente pregunta que nos llega también a través de WhatsApp, a través del 310-22-23-051. Nos dicen, en el caso de las primas, al reducirse las horas laborales, ¿se disminuirá lo que recibimos en la prima? Miriam Pedraza. Bueno, pero una cosa es que no se vea normalmente en el salario, pero ya cuando estamos hablando de un tema de prima, ¿también se va a ver reducida este ingreso o tampoco se toca? No, Paola. Efectivamente, la ley lo que busca es garantizar un goce y un disfrute de una vida integral por parte del trabajador. ¿Sí? De por sí, la exposición de motivos de la ponencia del Centro Democrático, y cuando se aprobó esta ley, lo que buscó es reducir de manera progresiva las semanas que trabaja el trabajador, ¿sí? Sin que se le afecte su salario y por ende sin que se le afecten sus prestaciones sociales, tal como la prima. Esta es una de las dudas, yo creo que más frecuentes, pero la respuesta es no. Como consecuencia de esa protección de derechos adquiridos y las condiciones ya laborales existentes y contempladas por el Código Sustantivo de Trabajo, no existirá ninguna modificación, ninguna alteración respecto del cálculo de la liquidación sobre las primas. Muy bien, continúan escribiéndonos, pero también nos llaman a darnos su punto de vista, también nos llaman para resolver sus inquietudes. Heriberto, hola, feliz tarde, ¿desde dónde nos llamas? Doctora, feliz tarde, desde aquí mismo de Florida Blanca. Ah, muy bien, estamos jugando de locales. Heriberto, ¿cuál es esa pregunta que tienes con nosotros? Muy sencilla, tengo 30 años de trabajar en una empresa. Cuando el gobierno de Álvaro Uribe quitó las horas extras, los dominicales y las horas nocturnas, que eran a partir de las 6, con el cuento de darle más trabajo a la gente. A nosotros nos siguieron haciendo trabajar el mismo tiempo por el mismo sueldo, ya no nos pagan las extras ni las horas después de las 6 a las 9 y sigue lo mismo. Esto debe tener su elefante blanco por algún lado. ¿Quién va a ser el único perjudicado? El pueblo trabajador. Exactamente, la doctora, con mucho respeto, la que está hablando ahí, la abogada ya dice lo que ella sabe, pero pasará el tiempo. De pronto ya por mi edad no lo iré a ver, pero nuestros jóvenes sí lo irán a ver, porque yo estoy a punto de la pensión. Dios quiera que el gobierno me la dé después de 30 y pico de años de pagarle a Colpensiones, pero eso será así, esa es mi opinión. Eso es una trampa, lo mismo que hizo Álvaro Uribe, que armó fue unas cooperativas de terceros para explotar a la gente con prestación de servicios, con no sé qué cuento, y nunca ocurre eso. Muchísimas gracias, muy amables. Don Heriberto, usted por darnos la oportunidad de escuchar su punto de vista. Hemos entendido en el canal TRO que donde cada uno puede expresar sus sentimientos, pues ahí es donde nosotros podemos tener en realidad un buen consenso, podemos conocer, podemos hablar de un tema con autoridad. Cuando miramos todos los puntos de vista, muy válida su oportunidad
Pero para puntualizar aún esta participación, abogada, hay mucha desconfianza por parte de los trabajadores en este tema. ¿Cómo o qué le podemos decir a nuestros televidentes en esta tarde acerca de cuáles son esos puntos de riesgo? ¿Existen algunos riesgos que se puedan malinterpretar en esta ley o en realidad hasta el momento todo ha sido claro? Sí, bueno, Paola, yo creo que tenemos que estar atentos, ¿sí?, a los efectos que traerá la ley en términos generales, ¿sí? Es un impacto directo frente al costo operacional que en mi perspectiva personal considero que el gremio que más debe estar quizás preocupado realmente es el gremio empresarial, ¿sí? Sí. El empleador, quien realmente asumirá unas cargas prestacionales y unas cargas laborales que quizá aún en medio de una crisis en la que estamos, pues se puedan ver en un desequilibrio económico. Ahora bien, yo entiendo la prerrogativa y el argumento de nuestro televidente, pero sí hay algo muy importante que mencionar acá, es que esta ley realmente lo único que hace es modificar una jornada. Esta ley es muy corta, quien tenga la oportunidad de leerla, que está publicada en el Senado, en la página del Senado, es una ley de 5 hojas y que realmente lo único que hace es cambiar de manera progresiva la jornada, ¿sí? Que pasa de 48 horas a 42 horas semanales y que se va a practicar de manera progresiva a partir del año 2023. Así esté en vigencia ahorita, pues la ley nos habla en su artículo 3 sobre una evolución paulativa sobre la jornada. No habla acerca de cambios en temas de seguridad social, no habla ni disminuye ni cambia en ningún momento, ni da ninguna perspectiva, realmente lo dejó muy general, simplemente modifica un artículo de la jornada, pero ellos no dicen ni mencionan la ley que se va a reducir el tema de horas extras, que va a cambiar el recargo nocturno, que van a cambiar los horarios, no afecta tampoco el día de descanso del trabajador, lo sigue manteniendo tal cual como está la regla jurisprudencial, legal y constitucional del día de descanso del trabajador, y por el contrario lo que sí busca mucho, siento yo, que es incentivar esa vida en familia, porque cuando vemos el análisis técnico que presentó el Centro Democrático para presentar este proyecto de ley, se habla en que en Colombia tiene una tasa muy baja en cuanto a los trabajadores que tengan una vida integral. Entonces ellos dan unas cifras que casi Colombia está sobre 10, tenemos un puntaje del 0.7 en cuanto a una vida familiar, porque normal, el horario normal o habitual del trabajador ni siquiera es ahorita de 48 horas, sino que en sus horas extras y en lo que precisamente nos habla el televidente en esa preocupación, y que las empresas a veces, muchas veces, superan esos topes sin ni siquiera tener el permiso del Ministerio de Trabajo, pues abusan del trabajador. Pero ahí sí ya nos tocaría mirar el tema de las sanciones, y también podemos hablar más adelante acerca de esas alternativas que tienen los trabajadores para denunciar irregularidades respecto de la ley. Muy bien, nos escriben también a través de Facebook. Ahí saludamos a todas las personas, a todos nuestros seguidores que a esta hora de la tarde nos consultan. Se encuentra Luis Alberto Moreno Reyes, Humberto Oláchica, Dorita Reyes, Mayerly Reátiga. Dorita nos pregunta, doctora, para aclararle también a todos nuestros televidentes, confirmemos cuándo empieza a regir esta ley. ¿Desde qué mes? Usted nos dice en el 2023, ¿a partir de qué mes empieza a regir esta ley? Y ya nos hablaba de ese proceso paulatino, o sea, ¿desde este año puede empezar a regir? Bueno, eso depende mucho de lo que la empresa quiera. La norma nos habla que es a partir en 2 años se va a iniciar ese progreso paulatino. Hay que entender que son 4 etapas. A partir del 2023, teniendo en cuenta la vigencia, pues si la ley sale en el mes de julio, pues a partir de julio del año 2023, que pasen los 2 años, porque la norma habla de años puntuales, se empezará la disminución con 1 hora de trabajo, es decir, que en el año 2023 se reducirá la jornada de 48 horas a 47. El siguiente año, otra hora, de 47 a 46. Y a partir del 3er y 4º año, lo que cambia es que ya empiezan la reducción, pero de 2 horas hasta llegar a las 42 horas. ¿Qué dice la ley? Que los empresarios
que los empleadores que quieran empezar a partir de este momento el cambio de la jornada laboral, pues lo van a hacer, porque evidentemente eso va a ser un beneficio para la empresa, un beneficio para el trabajador. Entonces, pues la ley no se opone a que el empleador que quiera ya mismo iniciar esta regulación, cambiar la jornada, lo pueda realizar. Sin embargo, pues la ley sí le da un periodo, pienso yo que es más que todo como una transición a las empresas, porque sí es muy importante resaltar que este proyecto de ley fue radicado en el año 2019, ¿sí? Donde no estábamos en una pandemia y que el impacto social y económico de la pandemia lo estamos empezando a vivir. Un porcentaje del 69% en Colombia de desempleo, que es una tasa muy alta, y de esos más del 50-60% es empleo informal. Entonces, digamos que la ley también dio como ese chance a los empresarios para que, digamos, que se regulen un poquito con el tema de la pandemia, de la crisis económica, social y demás. Muy bien, nos escriben a esta hora, pero también nos llaman a través del 648-4820. Cristóbal, muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Muy buenas tardes, señorita. Señorita, yo quiero dar mi opinión con... Claro que sí, don Cristóbal. Un reclamo. Es para los siguientes. Resulta que yo trabajaba en una empresa de transporte, el cual trabajé 24 años en el transporte de terrestre y carretera. La empresa donde yo pertenecía nos pagaba recargos nocturnos y feriados y dominicales y todas esas cosas. No nos pagaba todo, pero sí nos pagaba aparentemente que nos pagaba. Cuando vino el señor Uribe y nos quitó la ley, el mandato, él nos quitó las horas extras, entonces la empresa nos bajó totalmente el sueldo, ya no nos quiso pagar horas extras, ni dominicales, ni feriados. Y entonces se nos bajó el sueldo al mínimo, totalmente al mínimo, y con eso nos pensionaron. Sí, entonces se ha atacado por todos los medios y no ha sido posible conseguir nada. Yo no sé a qué santo pegarme, usted me puede colaborar con eso. Sí. Bueno, abogada, le escuchamos a nuestro televidente de pronto su inquietud. ¿Qué le podemos decir? Sí, entiendo yo que la inquietud va encaminada a de pronto factores salariales que no les cotizaron. Si es así, yo le quiero decir al televidente que se puede realizar primero una revisión de su historia laboral para verificar cuáles eran los factores salariales. Es importante recordar que todo el tema de horas extras, recargos nocturnos, se debe tener en cuenta como factor prestacional y que por ende, cuando el empleador paga la seguridad social del trabajador, debe liquidarle las mismas en su aumento, ya sea proporcional, algún mes van a ser más, otro mes va a ser menos, siempre pues por la base, por el IBC, que siempre va a ser su salario, pero eso va a ir variando de acuerdo a las horas extras y recargos. Yo sí veo de pronto una inquietud en el tema en que tienen quizás muchas dudas respecto de la eliminación de horas extras. Yo entiendo, independientemente de ideologías políticas, de la situación puntual, cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez lo que hizo fue bajar, intensificar como las horas y bajar, digamos que esas horas extras, pero es importante resaltar que actualmente la ley, la legislación, contempla la hora extra, contempla el recargo nocturno, contempla el dominical, el festivo, y que eso se hace de manera proporcional, 25, 35, 75% adicional de la hora ordinaria. Entonces, eso no ha dejado de existir y actualmente está vigente. Ahora le digo al televidente, si él lo que quiere hacer quizás es nuevamente verificar el tema de su IBC o por cuánto le cotizó el empleador, si no le tuvo en cuenta recargos, si no le tuvo en cuenta horas extras, él lo puede hacer primeramente pues pasando una reclamación, que tenga los comprobantes obviamente acerca de las horas que realizó de más, horas extras, recargos, para que él pueda realizar un incremento sobre el IBC y un incremento pensional que es imprescriptible. Muy bien, preguntan nuestros televidentes a través del 310-22-23-051. Allí a través de WhatsApp nos llega el siguiente mensaje que nos llega a esta hora. Dice, buenas tardes. ¿Cómo se procederá en el caso de los 3 turnos de 8 horas que se han venido aplicando hasta ahora? Jorge Rodríguez, bueno,
Abogada, ¿esto es un tema bastante matemático que le corresponde a cada empresa o va a ser algo general? Es decir, yo asumo que esos 3 turnos de cada 8 horas yo veré cómo los divido, cómo los organizo, o va a haber una regla general para todos. No, si hay algo que me pareció muy curioso de esta ley es que esta ley me permite, además de todo, jugar con el tema de las 42 horas semanales. Esta ley, en uno de los parágrafos de sus artículos, establece que esas 42 horas se pueden regular y se pueden jugar de acuerdo a lo que el trabajador y el empleador acuerden, también de acuerdo a la necesidad de la empresa. Entonces, obviamente, pues el tema de los turnos cambiará, pero sí es muy importante tener en cuenta que la ley me permite hasta 9 horas, ¿sí? Es decir, que yo puedo tener en esa flexibilización que ya venía hablándose desde hace mucho tiempo jurisprudencialmente, esta ley me la confirma, ¿sí? Y me dice que de acuerdo a la necesidad, al mercado, pues, de la empresa, se puede, en esa flexibilización se puede hacer un horario de hasta 9 horas diurnas por parte del trabajador, sin que esto excedan las 42 horas semanales. Entonces, en ese término, va a jugar mucho el tema de la necesidad de la empresa y también pues de que el trabajador acceda. En si trabaja, por ejemplo, hoy 9 horas de acuerdo a la necesidad de la empresa, pero entonces el día de mañana trabajo solo 5 horas. El caso es que no se puede pasar del tope de las 42 horas semanales, o si no, pues ya serán las horas extras que permite la ley y demás. Pero en ese sentido, esos 3 turnos, pues sí tendrá ya que asumir, y por eso yo decía que mi preocupación va más encaminada al gremio empresarial, en el sentido en que obviamente van a tener en algunas oportunidades o en algunos casos que tener una contratación adicional y por ende pues gastos adicionales, porque no pueden someter a los trabajadores a un horario excesivo sin que haya, primero, permiso del Ministerio de Trabajo y segundo, sin que el trabajador esté de acuerdo. Entonces, esa carga ya la va a asumir el empleador y será un tema pues que también se va a debatir y que miraremos el impacto negativo que este tenga. Muy bien, pues nos escriben a través de WhatsApp Luis David y nos hace una pregunta bastante concreta, abogada. Dice, para el Código Sustantivo del Trabajo, ¿de qué día a qué día comprende la semana laboral? ¿A partir de cuántas horas se generan horas extra? Ejemplo, trabajar 4 turnos de 12 horas cada uno. En una semana se hacen 5 turnos. Buenas tardes. Esta es la reducción de horas. ¿Qué vínculo o qué resultados puede dar con el decreto 1174 presidencial del año anterior? Doctora, ¿qué le podemos responder? Okay. Aquí, bueno, muchas personas de pronto están como yo. ¿Qué es ese código? ¿Qué es esa ley? Estamos un poco perdidas. A nosotros explíquenos exactamente. O sea, yo soy trabajador que debo cumplir tantas horas diarias. ¿Ahora cómo es? ¿Qué pasa, doctora? Bueno, es importante aquí recordar que la jornada laboral de trabajo máxima en Colombia está regulada por el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, que es el artículo que en este momento se está modificando por esta nueva ley, ¿sí? Por esta ley 2101. ¿Qué es la jornada laboral? La jornada laboral es el horario máximo que un trabajador puede trabajar en un día, ¿sí? O en una semana, ¿sí? Entonces, la norma en este momento establece que son 48 horas. Que ya sabemos que por la ley 2101 ahora la modificación va a ser a 42 horas. ¿Qué pasa aquí? Esa distribución, la pregunta de él es frente a qué días hábiles o cuáles son los días laborales, y eso déjeme decirle que también va muy en vinculación con lo que diga el reglamento interno de trabajo. Yo conozco empresas que tienen su horario de lunes a viernes, ¿sí? Así como conozco empresas que por su actividad comercial, su horario habitual es de lunes a sábado. Eso lo regula la misma empresa. Lo que sí me dice la norma es que yo debo descansar un día, el dominical, que es lo más común, ¿sí? Que yo debo descansar un día, pero la jornada yo la puedo distribuir. De por sí esta norma me dice que yo puedo distribuir esas 42 horas entre 5 a 6 días, según lo decidan las partes. Entonces depende mucho del ámbito del gremio empresarial. Para algunas empresas, por ejemplo las entidades públicas, sus jornadas son de lunes a viernes. Los sábados nunca son días hábiles, pero para las empresas privadas no es así.
para la empresa privada por lo general trabajan hasta el sábado a mediodía. Entonces depende mucho de la empresa. Sí es válido que sean de 6 días o 5 días siempre y cuando se le respete el dominical. Ahora, respecto de las horas extras, también va a ir muy ligado con los pactos convencionales que se hagan trabajador-empleador. Recordemos que esta ley me da una aplicación muy importante frente a la flexibilización laboral. Es decir, me está diciendo que yo puedo ponerle y podemos acordar con el trabajador hasta 9 horas diarias sin que implique hora extra, siempre y cuando no me pase las 42 horas. Entonces va a depender mucho de los pactos contractuales que se haga entre trabajador y empleado, entre trabajador y empleador, frente a esto, porque ya es diferente si yo le pacto una jornada de 7 de la mañana a 4 de la tarde, a 3 de la tarde, lo que me den de lunes a viernes, y también depende mucho de si su jornada es de lunes a viernes o de lunes a sábado, porque va a cambiar el horario, van a cambiar esa flexibilización. Entonces, es importante saber que todo lo que exceda de las 42 horas, que eso será a partir del 2027, porque es importante resaltar que esta ley se va a ir, regulando el horario paulatinamente. Sí. Entonces, de acuerdo a la época en donde estemos en esta transición, debemos revisar desde qué hora nos vamos para la hora extra, que ya es cuando se superen las 42 horas o en el momento transicional en el que estemos. Saludos a Actúen Derecho. Legalmente, ¿qué se reconoce como un trabajo decente? Es aquella ocupación productiva justamente remunerada y ejercida en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto por la dignidad humana, constituyéndose en un buen trabajo o un empleo digno. Reúne las aspiraciones del trabajador en su vida laboral, expectativas en relación a las oportunidades e ingresos, derechos asistenciales, económicos, la estabilidad familiar, el desarrollo personal, la justicia social e igualdad de género, siendo estos principios pilares de la paz en las comunidades y en la sociedad actual. Y esto lo hacemos para que usted conozca los conceptos jurídicos que se manejan aquí en Actúen Derecho. Hoy hablando acerca de esa ley de reducción de la jornada laboral, los pro, los contra, y queremos escuchar también su opinión. Recuerde hacerlo a través del 310-22-23-051. Esto es Actúen Derecho, vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Actúen Derecho. Hoy hablando acerca de la ley de reducción de horas laborales. Doctora, nos siguen escribiendo. Tenemos ese WhatsApp reventado, pero también nos siguen llamando. Alberto, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Doctora, buenas tardes. La llamo de Betulia. Desde Betulia, Santander. Un saludo muy especial a todas las personas que en Betulia, Zapatoca y todo este sector del departamento de Santander están ahí sintonizándonos. Cuéntenos, Alberto, cuál es su inquietud, su punto de vista. Cuéntenos cuál es su posición frente a esta ley. Gracias. Para preguntarle a la doctora invitada, yo estuve cotizando cuando era el Seguro Social por ahí 3 o 4 años. Coticé por ahí 4, máximo 5 años. Tengo una enfermedad de origen común, ¿yo puedo hacer algo para que me paguen ese tiempo que coticé o podré tener derecho de pronto a una pensión por enfermedad común? Le agradezco mucho la orientación. Bueno, doctora, no sé si de pronto podemos manejar este tema, usted me dirá. Sí, claro. Bueno, recordemos que para yo acceder a algún tipo de pensión de invalidez, tengo que tener una calificación de pérdida de la capacidad laboral mayor al 50%, del 50% o mayor al 50%. En ese sentido, si lo que busca es que se le sea reconocida una pensión por invalidez, tiene que primeramente ser calificada su enfermedad con un 50% más, o sea, de la pérdida de la capacidad laboral. Ahora bien, si lo que él quiere es retirar, podría ser ser beneficiario de la indemnización sustitutiva de vejez, que es la sustitución que se hace en el régimen de prima media con prestación definido, el antiguo IS, que ahora es Colpensiones. Entonces lo que usted puede hacer es una reclamación,
que le hagan la indemnización sustitutiva de vejez, que lo que ellos hacen es devolverle esos aportes, darle una indemnización, porque no se los devuelven todos, pero sí le dan una indemnización frente a esos aportes que realizó, y usted puede pues ya disponer de su dinero. Ya si lo que quiere es la pensión, pues habría que revisar si es acreedor, tendría que iniciar un proceso para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la Ley 100 de 1993 para ser acreedor de la misma. Continuamos con más preguntas a través de WhatsApp, nos siguen escribiendo a través del 310-22-23-051, nos hacen la siguiente pregunta, dice, en el caso de los empleados por orden de prestación de servicios, ¿también aplica la ley? Ya que algunos trabajadores por orden de prestación de servicios trabajan más de 8 horas diarias y hasta más. ¿Esto también aplica para las personas que trabajan por orden de prestación de servicios, abogada? Bueno, hay algo muy importante y es un tema que se confunde mucho en materia laboral, y es que los contratos de prestación de servicios no son ni generan un vínculo laboral, ¿sí? El Código Sustantivo de Trabajo va encaminado a las relaciones laborales. No es lo mismo una relación contractual a una relación laboral. ¿Cuál es la diferencia? Que las relaciones laborales cumplen los 3 requisitos del Código Sustantivo de Trabajo, que es remuneración, prestación personal del servicio y subordinación. Esa subordinación se rompe en los contratos de prestación de servicio o los contratos por orden de prestación de servicios, como es conocido, porque ellos no cumplen un horario. Realmente lo que ellos cumplen lo que ellos hacen es el cumplimiento de un objeto, unas funciones contractuales pactadas. Entonces, en este caso, a ellos no les aplica esta ley. Muy bien, a través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla para sobre el tema de hoy. Señorita, es que yo trabajé... Es que le escuchamos entrecortado, vamos a pedirle a producción que podamos restablecer esta llamada. Sí. ¿Ahora sí me escuchan, no? Sí, perfecto, ahora sí, cuéntenos. Esto es para opinar sobre el tema de hoy. Es que vea, yo trabajaba en una empresa en la cual nos hacían trabajar más de 16 horas, pero solamente por 8 horas nos pagaban, o sea, por el mero mínimo. O sea, no nos pagaban ni horas extras ni nada de eso. Y aparte de eso, ahorita quiero averiguar una cosa, si es discriminación o no. Yo presenté esta mañana una entrevista de trabajo y por la edad me rechazaron. O sea, todavía soy alrededor de los 33 años, sí, y yo quiero trabajar, pero me han cerrado las puertas. Bueno, abogada, aquí son 2 preguntas. La primera, cuando una empresa de alguna manera no cumple con las horas laborales pactadas, lo que pide la ley, ¿a dónde puede dirigirse el trabajador y decir, oiga, es que están abusando de alguna manera de explotación laboral en este lugar? Sí, bueno, es muy importante recordar que en este momento existen mecanismos que no los cambia la ley, que es el Ministerio de Trabajo. Recordemos que el Ministerio de Trabajo es el encargado para regular, para velar por el cumplimiento de las leyes laborales. En Colombia tenemos varios mecanismos para reportar los incumplimientos de los estándares mínimos legales, que sería con el Ministerio de Trabajo, ya sea radicar reclamaciones o quejas ante la UGPP en caso, por ejemplo, de que no se estén pagando la seguridad social bajo el IBC que corresponde. En ese sentido, Paola, pues yo le digo al televidente que todo también va muy ligado al tema probatorio, ¿sí? Si él puede probar que laboró más de las 8 horas permitidas y que además pasó también, porque él dice que trabajaba, si no estoy mal, 16 horas, ni siquiera con permiso del Ministerio de Trabajo podría trabajar de manera tan excesiva. Entonces, primero le cabría una sanción a la empresa donde laboró, que ella tendría que iniciar los trámites para que el Ministerio de Trabajo investigue esa situación, y segundo, en caso de que él quiera que haya una reliquidación del ingreso base de liquidación, de cotización en esa época, pues ya tendría que entrar, si le es posible, un abogado, una demanda ordinaria laboral para ese incremento de su IBC
Y la recuperación, lo que sí es importante resaltar es que si bien el IBC y el incremento para su pensión no prescribe, el tema del reconocimiento de horas extras y recargos sí prescribe cada 3 años. Entonces tendríamos que mirar desde cuándo fue, digamos que su desvinculación, y desde ahí contar 3 años. Si ya han pasado 3 años, pues realmente ya hay un tema de prescripción, que es una sanción que la ley le impone al ciudadano por no ejercer los mecanismos que la misma ley establece. Entonces ahí habría que mirar el tema de términos, y con el tema del IBC, pues eso sí es imprescriptible. Muy bien, continuamos con más preguntas a través del 310-22-23-051. Allí nos llega la siguiente pregunta y dice: mi pregunta es, ¿la reducción de horas laborales depende de mi permanencia en la empresa? Es decir, que me reducen las horas laborales anualmente siempre y cuando siga trabajando en la misma empresa. No, Paola. La ley establece que independientemente del vínculo, a partir de 2 años de vigencia de esta ley, es decir, de ahorita de julio del 2021, se empieza a reducir la jornada general, ¿sí? Lleve el trabajador 1 año, lleve el trabajador 10 años, se cambie el trabajador, o sea, nuevo en una empresa. Simplemente este es un aspecto legal de supremacía de la ley, no lo puedo yo cambiar de manera convencional o por la antigüedad del trabajador, o si el trabajador es nuevo entonces no se le aplico. No, independientemente de eso, a partir de este año, 2 años, empieza la reducción de la jornada laboral de manera transicional. A partir del año 2023 1 hora, 2024 1 hora, y 25 y 26 ya hasta llegar al 2027, que se cumple el estándar de las 42 horas de las que habla la ley. Muy bien, siguen preguntas a través del 310-22-23-051. Dice: yo considero que no existen dudas, sino que es imposible creer en proponentes como el de la Ley 100, que nos afectó y sigue afectando. Nadie le cree, sus intereses han sido únicos y personales. Es otro golpe a la clase trabajadora. Los jóvenes, como la abogada, no han vivido los alcances y afectaciones de la Ley 100, Lucía. Bueno, es mucha la controversia que se genera en torno a este tema, doctora. Uno, aquí les explico a nuestros televidentes, nuestra abogada invitada no está ni a favor ni en contra, simplemente está explicando para que de alguna manera, de la manera más digerible, cada uno de nosotros pueda comprender lo que dice esta ley y no sentarnos todos a que sean los padres de la patria, los congresistas, los que debatan, los que lean, los que estudien esta clase de cosas, sino que nosotros, la clase obrera trabajadora, también tenga en sus manos el conocimiento, que es poder. Continuamos con más preguntas a través del 310-22-23-051. Nos pregunta, dice: disculpe, tengo una pregunta acerca de los domingos y festivos. Si un turno dominical o festivo era de 8 horas, ahora con el decreto, ¿cuántas horas serán de un domingo o festivo? Muchas gracias. Mike, ¿qué le decimos a Mike, doctora? Bueno, respecto de la ley, cuando él habla del decreto, me imagino que habla sobre la ley. Es lo mismo. Aquí lo único que se cambia es la jornada. Si usted normalmente trabajaba un dominical y el dominical le contemplaban las 8 horas ordinarias, en donde usted le pagaban las 8 horas más el suplemento del domingo, la hora extra, si se pasaba de las 8 horas, o el recargo dominical, pues va a ser lo mismo, de acuerdo al momento transicional de donde nos encontremos de esta ley, que ya sabemos que empieza a partir en 2 años, que en 2 años luego cambia, al siguiente año cambia, luego hasta el 2027 cambia, hasta la jornada de 42 horas. Entonces va a depender mucho de donde nos encontremos, y si ahorita el horario habitual es de 8 horas diarias y lo que busca la ley es que se reduzca a 6 horas diarias, pues cuando estemos en ese momento, a partir de son 6 horas lo que se va a trabajar el domingo, y a partir de la 7ª hora pues se tendrá en cuenta la hora extra, y el domingo pues va a seguir siendo de acuerdo al momento donde estemos y de acuerdo a ese horario ordinario en el que estemos, dependiendo del régimen en el que estamos. Bien, a través de Facebook también nos escriben, queremos saludar a todas las personas que están allí conectadas, pero también a esta persona que nos hace una pregunta a través de Facebook, y dice: Marty nos pregunta: buenas tardes, por favor hablen sobre el contrato realidad, como se muestra si el empleador no expide recibos de pago de honorarios. Bueno, doctora, ¿qué le podemos decir a Marty?
Contrato realidad, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra este contrato realidad si el empleador no está expidiendo estos recibos de pago de honorarios? Bueno, es importante aquí resaltar que el contrato realidad es un mecanismo que se lleva mediante un proceso ordinario laboral y lo que busca es incluir la subordinación de la que ahorita hablábamos, ¿sí? Los 3 elementos que me dice el Código Sustantivo de Trabajo para que se concrete un contrato laboral es que exista una subordinación, una contraprestación y un trabajo realizado de manera personal. El contrato de prestación de servicios tiene 2, excepto uno, que es la subordinación. ¿Cómo pruebo yo un contrato realidad? Pues me voy ante la justicia ordinaria laboral y lo que tengo que probar es que sí existía la subordinación, es decir, que yo no tenía el cumplimiento simplemente de unas funciones o de un objeto contractual, sino que yo estaba subordinado a la empresa de la que yo supuestamente estaba mediante contrato de prestación de servicios. Lo que más ha dicho la jurisprudencia respecto a esto es que el contrato en realidad se demuestra bajo la subordinación, que lo más fuerte o el argumento más fuerte es cuando se cumple un horario. Recordemos que los contratos de prestación de servicios no deben cumplir un horario, porque ahí se desvincula de una vez y se rompe digamos que esa independencia del contrato de prestación de servicios. Entonces, ¿cómo se prueba? Pues probando efectivamente que sí existía una subordinación, revisando si tenía unas jornadas de trabajo que me exigían el cumplimiento de horarios. Ahora, el tema de lo que él dice de los recibos, usted le puede pasar un derecho de petición a su empleador que pues actualmente es su contratante y que usted quiere demostrar que era no su contratante mediante OPS, sino que tenía un vínculo laboral. Entonces usted le pasa un derecho de petición porque el empleador está en la obligación de entregarle a usted los recibos cuando usted le pasa sus cuentas de cobro o en donde le consignen para que usted pueda tener los soportes. Usted pasa un derecho de petición y el empleador o el contratante está en la obligación de darle todos los soportes de pago. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial, pero antes un concepto jurídico importante para que usted lo tenga en cuenta. Hola, Actúe en Derecho. ¿Qué es la igualdad salarial? Es el concepto según el cual los individuos que realizan trabajos similares o trabajos con la misma productividad deben recibir la misma remuneración, sin importar el sexo, raza, orientación sexual, nacionalidad, religión, opinión política o actividades sindicales. De manera que si un trabajador tiene un salario inferior a otro, debe ser por razones objetivas que justifiquen este tratamiento diferenciado. Continuamos en Actúe en Derecho, gracias por preferirnos. Continuamos hablando acerca de esa reducción de la jornada laboral, esta ley de la República que ya es firmada por el presidente, que el próximo año ya entra a regir, abogada. Pero muchas son las preguntas que nos hacen, no solamente las personas, el trabajador normal, también los empresarios nos escriben, también nos preguntan, bueno, ¿y cómo va a hacer esto? ¿Yo cómo voy a hacer? Seguimos con más preguntas a través del WhatsApp, a través del 310-2223-051, nos escriben, ¿cómo van a liquidar los aportes a seguridad social, pensión y cesantías y salud? ¿Tiene alguna afectación esta liquidación de estos aportes, doctora? No, Paola, no habrá afectación sobre los derechos prestacionales, no habrá afectación sobre las primas, cesantías, intereses de cesantías, así como tampoco para efectos de calcular aportes a la seguridad social. Teniendo en cuenta que la base sobre la cual se calcula es la misma que se viene tomando actualmente, ¿sí? Que corresponde al salario devengado por el trabajador y esta ley no modifica ninguna norma de seguridad social, que es muy importante que los televidentes, que los empresarios, que los trabajadores lo tengan en cuenta, porque esta ley lo único que hace es modificar el artículo que regula la jornada laboral, pero no cambia en ningún aspecto lo que es el ingreso base de cotización, no me modifica ningún tema de la que trate la ley 100 de 1993 o sus leyes complementarias, modificatorias, sigue todo igual en cuanto a la seguridad social, prestaciones sociales, lo único que cambia es la jornada laboral.
Muy bien, continúan preguntándonos. Recuerde, usted puede participar de manera activa, así como lo han hecho nuestros televidentes, solamente aquellos que quieran dar su punto de vista, los que quieran compartirnos su opinión a través del 648-4820, pero también a través de WhatsApp. Allí nos llega un audio de Mauricio. Este audio en el cual Mauricio expone su pregunta, expone también su punto de vista. Escuchemos el siguiente audio que nos llega a través de WhatsApp. Una pregunta, por ejemplo, a las personas que trabajan en seguridad privada, esta nueva ley, ¿las empresas de seguridad sí las harán cumplir? Porque se supone que es una reducción de horas laborales. Por ejemplo, nosotros los guardas que hacemos turnos de 12 horas, tanto diurnas como nocturnas, dominicales, festivos, entonces ahí, ¿cómo harían? Ahí pasarían las empresas a acomodarnos los horarios. Muchas gracias. Bueno, abogada, recordarle nuevamente a nuestros televidentes, una persona que vea que en su empresa no se está reflejando este tipo de horario, este tipo de beneficio para los trabajadores, ¿qué pueden hacer? ¿Y los guardas de seguridad están incluidos en esta ley? Sí, bueno, recordemos que la jornada laboral para los vigilantes, celadores, escoltas está regulada por el artículo 7º de la ley 1920 del 2018, que es una norma especial, ¿sí? Que de suerte a ellos no se les aplica la jornada laboral máximo que contempla este artículo 161 del Código Sustantivo, en el entendido en que ellos pueden laborar más horas extras, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la jornada suplementaria aplicable para este sector de vigilancia y de seguridad privada ya estará sujeta a las modificaciones, es decir, no quiere decir que a ellos no les aplique, porque estamos hablando de una ley general, sin embargo, que aplica para la ley laboral. Sin embargo, aquí pues ya lo que venimos hablando, el tiempo suplementario o las horas extras ya se verán de acuerdo al momento, a la época transicional en la que nos encontremos, pues se le aplicarán las horas extras de manera diferente. Si ahorita se les aplica a partir de la 8ª hora, ya 9ª, 10ª, 11, 12, pues en ese momento, de acuerdo a la época en donde estemos, se le aplicará la norma suplementaria, digamos que ese recargo, esa hora extra, a partir de cuando ya estemos en 6 horas de la jornada ordinaria, pues se le aplicará a partir de la 7ª hora. Muy bien, siguen preguntando nuestros televidentes a través del 310-22-23-051. Allí nos llega esta pregunta y dice: buenas tardes, mi pregunta, yo estoy en proceso de calificación para solicitar pensión por invalidez. ¿Ese contrato me cobija a mí de 42 horas? Bueno, no entiendo muy bien de pronto la pregunta en el sentido en que una cosa no afecta a lo otro. Si ella está en un proceso de calificación, nada tiene que ver con su jornada. De pronto, si ella tiene alguna restricción ahorita, pues la empresa le tiene que aplicar la restricción que le haya dado el médico ocupacional. Pero en nada afecta la calificación, porque eso se hace en un procedimiento independiente por la Junta Regional de Calificación o la Junta Nacional, de acuerdo a la etapa procesal en la que esté en esa calificación, pero en nada le afecta. O sea, no, este cambio de la jornada no le afecta en nada. Y pues si ella tiene alguna prescripción médica de salud ocupacional en donde deba trabajar menos horas, pues igual le va a seguir aplicando lo que le haya dicho el médico. No, ahí no le veo como ninguna, no va a ser esta ley un óbice para esa calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Bueno, a nuestros televidentes les digo, y a nuestros cibernautas, que nos disculpen porque no vamos a alcanzar a leer todos los mensajes que nos han llegado. Vamos a intentar resolver algunos de ellos, entonces en la medida de que podamos en el transcurso de esta semana, de la otra les iremos respondiendo, pero hoy en vivo no vamos a alcanzar a leerlos todos. Vamos con el siguiente mensaje de WhatsApp, vamos a tratar de agilizar estos mensajes y dice: buenas tardes, yo estoy presentando servicios por orden de prestación de servicios y el contrato me dice que las horas extras no son liquidables dentro de las liquidaciones, y por otra parte quisiera saber si ellos están obligados a dar los finiquitos de liquidación a cada momento que uno presta orden de prestación de servicios, o en mi caso donde me dicen
el contador que la empresa no está obligada a dar finiquito de liquidación. Bueno, doctora, primero expliquémosle a nuestros televidentes cuando hablamos de finiquito, ¿esto qué significa? ¿Esto qué es? Bueno, el televidente se refiere a ese finiquito, es la acción de saldar una deuda o una cuenta, ¿sí? El documento que consta su liquidación. Es importante resaltar acá, el televidente tiene una duda respecto de los contratos de prestación de servicios y las horas extras, pues el contador le va a decir que no le aplica o que no se la tiene que dar, porque recordemos que los contratos o los contratistas, los que están vinculados mediante contrato de prestación de servicios, no generan horas extras, es decir, a ellos no les aplica una hora extra porque es que ellos no están en cumplimiento de un horario, ellos lo que cumplen son unas funciones, un objeto contractual. Entonces, para él no le aplicará el tema de las horas extras. Si ya lo que él quiere es demostrar un contrato realidad, pues ya le tocaría iniciar mediante la justicia ordinaria un proceso ordinario laboral para defender ese contrato realidad, ya de acuerdo a sus argumentos, a lo que él considere y a las pruebas que tenga. En ese sentido, el contador pues se lo dice, no sé si porque quizá el contador no sepa, pero a él no le aplican las horas extras. Y respecto de la liquidación o el comprobante de pago, claro que la empresa está en la obligación de entregarle. Lo que digo, la herramienta más eficaz para cuando la empresa no lo quiere entregar es que usted le pida mediante derecho de petición, artículo 23 de la Constitución Política, en donde se les obliga a entregar la información y lo hace dentro de un término procesal para que no le tomen del pelo y en caso en que no se lo entreguen, pues él pueda iniciar una acción constitucional de tutela bajo el principio del derecho de información instaurado o constituido en el artículo 23 de la Constitución Política y que le exige a la empresa o a quien yo le pase el derecho de petición que me entregue una información en el término procesal establecido por el decreto del derecho de petición y de una forma clara y eficaz. Muy bien, seguimos con más preguntas. Vamos con este mensaje que nos llega hasta ahora a través de WhatsApp. Buenas tardes, sobre los domingos y festivos laborados en el mes. ¿La empresa me los puede pasar todos como días compensatorios o es mutuo acuerdo? Edwin Lozano. Bueno, doctora, de manera rápida, ya para despedirnos, ¿esto es ya de acuerdo con el empleador? Sí, tiene que haber un consenso entre trabajador y empleador. Es muy importante que siempre haya esa armonía laboral y que el empleador también, porque puede ser que el trabajador a veces trabaje de más porque necesita un tema económico. Entonces, sí tiene que ir consensuado empleador-trabajador. Doctora María Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos, por dejar todas estas dudas de tipo legal en torno a la nueva ley que reduce la jornada laboral. Gracias a ustedes. Muy agradecida con el Canal TRO, con usted, Paola, con todos. Espero haber resuelto todas las dudas y quedo muy atenta a lo que necesite. A ustedes, amables televidentes, no se olviden, mañana es jueves de pensiones. Feliz tarde para todos.